Bendiciones. Una vez más, un privilegio poder compartir la palabra del Señor para seguir siendo edificados, recibir esa bendición, dirección sobre todas las cosas, para seguir creciendo, para seguir alimentándonos de la palabra y, por supuesto, dando ese fruto que tanto es necesario en este tiempo. Quiero comenzar recordando los inicios de la iglesia cristiana. Los inicios y ese momento cuando Jesús se marcha a la casa del Padre y comisiona, por decirlo de esta manera, a los discípulos. Les da la gran comisión de ir y hacer discípulos y comienzan a reunirse, pero no lo hacen de una manera simple o común, por decirlo de esta manera, sino lo hacen de una manera especial. Y esa es una enseñanza también para nosotros cuando nos reunimos, cuáles son los propósitos de la iglesia y por supuesto, el propósito del cristiano. Quiero comenzar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, lo primero que nos hace referencia es que perseveraban. No era cuando se podía, no iba de acuerdo. Aún recordemos que estaba la persecución de la iglesia, de los siervos del Señor, pero ellos se reunían constantemente y estaban propiamente tomándose ese tiempo para reunirse. Y dice, perseveraban unánimes, como un solo cuerpo. Qué maravillosa es esta palabra. Como un solo cuerpo que se reunía con propósitos maravillosos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios. Mira el propósito de la iglesia, de los inicios de la iglesia, alabar y glorificar el nombre del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. No solamente eran las reuniones dentro del lugar propiamente donde se reunían, sino propiamente lo que he considerado siempre, se reunían para fortalecerse, para animarse, para aprender más de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, recibir instrucción, para entonces salir al pueblo e ir, mira esto, e ir a modelar el reino de los cielos. Para comenzar, el amor al prójimo, el cuidado, la ayuda y el respaldo sobre los enfermos. Para eso realmente se reunía el cuerpo de Cristo. Entonces dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso es imaginarme a nivel personal a los siervos, a los discípulos cuando salían a la calle a compartir con la gente, a bendecir a la gente, a hacer un respaldo, ¿sí? A través de milagros y prodigios, porque recordemos que esa fue una de las promesas, que Dios les acompañaría a través de milagros y prodigios. Entonces, nuevamente al punto, sí se reunían todos los días en el templo, dice la palabra del Señor, y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Nuevamente, el propósito de la iglesia desde ese entonces era reunirse para fortalecerse, alimentarse de la presencia del Señor, para que al momento de terminar con la reunión, salir al pueblo y modelar el reino de los cielos. Mira qué maravilloso es. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira la actitud de estos siervos del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Recordemos una vez más que los apóstoles, los discípulos propiamente, estuvieron a la par de Jesús, observándole en todo momento, viendo la manifestación del poder de Dios a través de él, que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, exhortaba a tiempo y fuera de tiempo, y todo el momento estaba compartiendo la palabra del Señor. Ellos estuvieron allí, ellos estaban a la par de él cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó al leproso.
Cuando la mujer con flujo de sangre fue sanada, allí estaban los discípulos. Y todo eso lo aprendí, lo digo de esta manera, lo vieron de primera mano. Estaban al pie de Jesús, a la par de Jesús. Entonces ellos compartían con los nuevos, con aquellos que se reunían ahora con ellos, lo que ellos habían vivido, las promesas de Dios a través de Jesús. Lo que Jesús hablaba, recordemos el sermón del monte, recordemos la exhortación que les daba a no preocuparse tanto por la comida, sino por hacer la voluntad del Señor, la exhortación que les daba de amarse los unos a los otros, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo, de amar aún a los enemigos. La enseñanza que les dio también, yo decía él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Entonces vuelvo al punto, los discípulos, dice la palabra del Señor, perseveraban en lo que habían aprendido y visto de Jesús. En la comunión unos con los otros, no solamente eran reuniones, sino ciertamente era entrar en un grupo muy especial, como una familia, donde podemos compartir, donde podemos hablar y podemos escuchar, con propósitos definidos. Entonces, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ciertamente Jesús se había ido, pero su obra empezaba a través de los discípulos. Qué maravilloso es pensar en esto. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué maravilloso es esto. Era ciertamente como una familia, la familia cristiana, donde todos podían compartir nuevamente, escuchar y aprender. Y lo que dice la palabra del Señor, mira esto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira esto, se practicaba el amor al prójimo, se practicaba la ayuda, el respaldo, las oraciones, por supuesto, y sobre todas las cosas el testimonio. Y mira lo que dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Siempre estaban para apoyarse en todas las áreas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué maravilloso es tener esa oportunidad y el entendimiento, que ciertamente en la casa del Señor nos reunimos para aprender, para escuchar, guardar, para luego poner por obra toda la maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Y qué maravilloso es salir a las calles, a orar por los enfermos, a obrar en fe, creyendo que Dios obrará de una manera sobrenatural. Y cuántos milagros y prodigios se han obrado. No solamente fue en ese momento a través de los discípulos, sino es en todo momento en aquellos que creen, en aquellos que saben que el propósito de la iglesia, al igual que el propósito del cristiano, es modelar el amor de Dios a través de Cristo. Mira qué maravilloso. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No solamente como una mera doctrina o una enseñanza superficial, sino sobre todas las cosas modelando. Y mira, esto es maravilloso. No cesaban de enseñar. El cristiano, nacido de nuevo, sí, que ha sido discipulado y guiado a la presencia del Señor, tiene el deseo de compartir lo que él mismo ha experimentado en su vida, milagros y prodigios. Y donde quiera que esté, es la voz de Dios para los que están en necesidad, para los que están en confusión. Y no deja de hablar y de exhortar en el nombre del Señor. Mira esto, una vez más, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. El llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión. Mira, tuve en esta mañana la gran oportunidad, una persona muy especial que conocí hace cierto tiempo, de cierta edad. Dios había puesto en mi corazón que la oportunidad que tuve de compartir con ellos en su casa había pasado, por decirlo así, no
o dejé el punto tal vez en sí propiamente de la exhortación a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Dios me recordaba todo el tiempo que no tuve ese privilegio con esta persona. Y hoy en la mañana que la encuentro en ese lugar, mira, me pareció interesante. La encuentro en un lugar, le saludo y de una manera muy especial, se acordaba de mí. Y entonces le dije, hoy quiero que haga conmigo una oración para recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Quiere hacerlo? Y mira esto, asintió. Y en el momento que le guié a hacer la declaración, recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Qué maravilloso tener esa gran oportunidad. Que yendo en todo lugar podamos, mira esto, proclamar el nombre del Señor y guiar a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y mira, el Señor me recordaba el deseo que había en mi corazón y hoy fue el día, hoy fue el momento. ¿A cuántos realmente, o cuántas personas que están a nuestro alrededor, aun cuando asisten a una iglesia, no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? En su momento se pensaba que los hijos de los cristianos ya automáticamente han heredado el reino de Dios, y no es así. Mira cuántos jovencitos, cuántos niños todavía no han aceptado al Señor. Y si ya tienen conciencia de lo que hacen, mira, es la gran oportunidad. Entonces mira lo que dice, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahora veamos. Hechos capítulo 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¡Qué maravilloso! Ha de haber sido en ese momento, como en todo tiempo, escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. El Hijo de Dios ya vino para dar su vida por los pecadores. Fue maltratado, fue humillado, fue crucificado y hoy está a la diestra de Dios. Y vino a abrir las puertas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me imagino ese momento. Quieren recibir a Jesús como su Señor y su Salvador y todos, amén, mira, aleluya. Qué maravilloso es tener ese privilegio. Vuelvo al punto, ese privilegio que aprendemos en la iglesia y por supuesto que tenemos la gran oportunidad, por decirlo de esta manera, de hacerlo nosotros. La gloria sea al Señor. Entonces, mira esto, es interesante volver a este punto. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Mira qué maravilloso. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les dieran limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Dónde aprendieron, por decirlo de esta manera, Pedro y Juan a realizar estos actos de fe? A tomar la autoridad que Dios les había dado. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? Fue precisamente con Jesús. Vuelvo al punto de los 3 años y meses que estuvieron los discípulos con Jesús, viendo cómo sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. Y mira esto, cuando Él se va le dice, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Qué maravillosa enseñanza. Y sobre todo, el que ellos la hayan recibido y se hayan apersonado de esta palabra. Y entonces veamos, ellos van al templo y se encuentran en la entrada, como dice la palabra, con un con un paralítico que pedía limosna. Al momento de verlos, el paralítico dice, bueno, voy a recibir de ellos limosna. Y mira qué maravillosa la expresión. Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué maravilloso es imaginarnos ese momento. Porque les dice, no tenemos para darte económicamente, materialmente, pero tenemos el poder de Dios que obra a través de nosotros para sanarte. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios.
Qué maravillosos son esos momentos realmente. Cuando vemos la manifestación de Dios obrando en aquellos que en su momento no le conocían, o que en su momento no le habían escuchado, tenían dudas con respecto a, y estaban pasando aflicciones y necesidades. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese a un homicida, recordamos esto, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada a este, esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mira la gloria y honra al Señor en este punto. Qué interesante cuando Pedro y Juan, que obran este milagro en el paralítico, le dan sobre todas las cosas la honra y gloria al Señor. Y aprovechan ese momento cuando todos están admirados porque aquel paralítico ha sido sanado. Y todos están en su momento, dice, algunos asustados. Ellos comienzan a hablarles de Jesús. Ellos empiezan a predicarles de la palabra del Señor, a enseñarles, a instruirles, sobre todo con un ejemplo, con un testimonio en ese momento. Mira qué maravilloso es cuando el Señor nos respalda con milagros y prodigios. Hablaba también con una persona tan especial para mi vida, mi tía, en esta mañana, quien tuve el privilegio de visitar. Ya me recordaba ese momento en que estuvo en aflicción por un problema. Ya me recordaba y me decía: yo no quería ser operada, y Dios te envió y oraste por mí, y ya no me operaron, y hasta la fecha no ha pasado nada, estoy muy bien. Mira qué hermoso es poder dar testimonio de que Dios nos respalda, porque estamos haciendo su voluntad. La gloria y honra sea a Él. Pero mira, el aprovechar todo momento para compartir la palabra del Señor, hablar de las buenas nuevas, y sobre todo cuando Dios nos ha dado un respaldo y tenemos a nuestro lado aquellos que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, realmente volvemos al punto inicial, los propósitos de la iglesia: capacitarnos, por decirlo de esta manera, discipularnos, instruirnos, alimentarnos de la palabra del Señor, para que al momento en que salgamos a la calle o a todo lugar, compartamos de la palabra del Señor y recordemos que Dios está con nosotros, para respaldarnos a través de milagros y prodigios, para que su nombre sea glorificado. Mira, no debemos de desaprovechar ninguna gran oportunidad que Dios nos da. Y vemos el caso de los discípulos. No solamente se quedaron encerrados en la iglesia, perdona la expresión, por decirlo así. No se reunían solo para consolarse o solo para hacer el grupo que estaba encerrado. Lo digo de esta manera, lo pienso de esta manera. Antes de irse, Jesús llamó a sus discípulos, a los 11 que le quedaban, y no les dijo: ¿cuántos quedan de ustedes? 11, muy bien, abran 11 iglesias, llénenlo de tal cantidad de miembros y entreténganlos hasta que yo venga. No dijo eso. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabes qué es el trabajo de la iglesia y el trabajo del cristiano? Nuevamente, discipular, instruir y enseñar a través de la palabra del Señor, para enviarlos a ser discípulos a todas las naciones. El modelo de Jesús. Jesús llama a los discípulos, como dice la palabra del Señor, hombres del vulgo, no escogidos, no sabios. Él los llamó. Recordemos a los que estaban pescando. Están pescando, les dice: síganme. Ellos, dejando lo que estaban haciendo, les siguen. Mira, Él los llamó. Y durante 3 años y meses les instruyó, les modeló, les exhortó, para al final del proceso enviarlos.
¿sí? Y decirles, muy bien, vieron lo que yo hice, ahora les toca a ustedes hacerlo y yo los respaldaré, porque yo estaré con ustedes. Este es el trabajo de la iglesia y el trabajo del cristiano. El recibir la instrucción, el discipulado, la guía de la palabra del Señor para guardarla en su corazón y para que al momento que esté en la calle glorifique el nombre del Señor, dando testimonio con su vida, llevando a las almas a los pies del Señor. Mira qué maravilloso. Ahora bien, la iglesia no solamente somos un grupo de personas, la iglesia cristiana, evangélica. No solamente somos un grupo de personas que hacemos bulla o que nos reunimos. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No somos solamente un grupo de adeptos. Somos el cuerpo de Cristo. Mira qué maravilloso. Y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando habla del cuerpo de Cristo, nos recuerda toda la obra que Jesucristo hizo. Y si nosotros representamos a Cristo, tenemos la potestad en el nombre del Señor para llevar a cabo la obra maravillosa de las buenas nuevas, obrando milagros y prodigios en todos aquellos que nos escuchen. Recordamos desde el principio, mira esto, el mandato que Dios dio a Adán y Eva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean productivos, fructifiquen, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre la creación. Mira qué maravilloso es esto. Sean productivos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es el mismo mandato que los cristianos tenemos desde siempre. A dar fruto. Porque recordemos, la palabra del Señor dice que por los frutos seremos conocidos como cristianos. Y que la fe también, dice la palabra del Señor, que la fe sin obras no sirve para nada. Si digo creer en Dios, si digo que amo a Dios, pero no hago nada más que eso, la verdad es que no creo. Sí, también la palabra del Señor dice que si digo amar a Dios a quien no veo, sí, y no amo al que veo que está cerca de mí, es una mentira también. El amor de Dios, sí, es el amor en la práctica. Y el amor de Dios se modela, mira esto. Entonces mira lo que le dice el Señor en el mandato. Es mandato que también tenemos nosotros. Sean productivos y multiplíquense. Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Qué maravilloso el hecho de saber que los cristianos hemos sido puestos, porque recordemos que mismo Jesús decía, no te pido, Señor, que te los lleves, sino que los guardes del mal. Porque tenemos muchas cosas que hacer y sobre todas las cosas, modelar el reino de los cielos, llevar las buenas nuevas a todo lugar, convertir de las tinieblas a la luz. Mira qué maravilloso. Entonces, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Estamos en esta tierra ciertamente para cultivar el reino de los cielos, para sembrar la palabra de Dios y sobre todas las cosas para cuidar de ella. Mateo 28:29, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Se creía en su momento que es el mandato que Dios le dio a través de Jesús a los discípulos. No, este es el llamado para todo cristiano. Desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, comenzamos un proceso de discipulado, de instrucción, de enseñanza y aprendizaje para ir y poner por obra lo que hemos aprendido, para ir a enseñar a todos aquellos que no lo saben. Mira qué maravilloso es esto. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Veamos otra vez. No es solamente quedarnos encerrados en un lugar, hacer actividades y cuantas cosas en un solo lugar, no. Todo el propósito de lo que se hace dentro de la casa de Dios es para dar fruto fuera de la casa de Dios, en la sociedad, en la empresa, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en el negocio. Para eso fuimos llamados. ¿Realmente lo estamos haciendo? Recuerdo ese momento cuando tuve la oportunidad de dar clases en 2 escuelas.
Y al final de cada ciclo escolar, mis alumnos y alumnas aceptaron a Cristo. ¿Qué lo impedía? Y mira qué maravilloso es poder haber aprovechado un trabajo secular para glorificar el nombre del Señor. Recuerdo una de las veces también, porque les compartía siempre Misión Carácter, un maravilloso libro, Misión Carácter, a mis alumnos, que hablaba acerca de la honestidad, del trabajo duro, de la entereza y más. Les compartía, por supuesto sin descuidar las clases, lo normal, lo que era el currículo, sin descuidarlo, pero les compartía los hábitos, ¿sí? Y llega una persona en su momento y me dice, perdone, profe, ¿qué le hizo a mi hija? Y yo me quedé así sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Le digo, mire, ha cambiado mucho. Ayuda en la casa, respalda en la casa, es educada, ya es atenta. Yo le digo, pues lo que he hecho solamente es compartirles los buenos modales y la palabra de Dios. Entonces, mira, qué maravilloso es que vayamos y donde quiera que estemos, por supuesto, porque hemos sido instruidos en la casa de Dios, instruidos y enseñados a través de la Biblia, de la palabra del Señor, para lo que debemos de hacer allá afuera. Y sobre todas las cosas, modelar el reino de los cielos. Mira qué maravilloso. Génesis 1:28, un pasaje muy bendecido para mí. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, sorprendente, en verdad, en todo este tiempo que ha pasado. ¿Cuántos niños, jóvenes, adolescentes han aceptado al Señor con el entendimiento de lo que están haciendo? Qué maravilloso es, porque en su momento se creía, no tienen que llegar a la adultez para entender las cosas de Dios. ¿Sabes? Hay niños que nos dan clases del amor a Dios, del temor a Dios, de la fe hacia Dios. Entonces, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. En su momento, qué maravilloso es, mira esto, instruir a los niños en la palabra del Señor. Porque son captan de una manera tan especial. Y si se les motiva, empiezan a practicarlo de momento. Oramos siempre para que Dios nos dé un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios. Cada día pedimos que Dios nos instruya, nos enseñe, nos corrija, por supuesto, y nos exhorte para hacer su voluntad. Y hacer su voluntad no solamente se centra, que es importante también, en que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida los mandamientos y estatutos, que seamos obedientes, que obedezcamos y que nos sujetemos a la palabra del Señor. Esto es muy importante, pero aparte de eso, ¿sí?, tener la mente abierta para que la instrucción también que recibimos la pongamos en práctica al momento de estar fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Qué maravilloso es entrar, por decirlo de esta manera, a negocios de cristianos, no negocios con rótulos cristianos, porque muchas veces han sido decepcionantes. Un rótulo muy cristiano, pero la atención deja mucho que desear y la actitud. Qué maravilloso es cuando el rótulo no es nada por lo que decía, pero la atención adentro es de un respeto. Mira, es maravilloso estar en esos lugares. Están dando testimonio, Dios les bendiga. Ahora bien, como decía, oramos para que Dios nos dé un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios, a la visión que debemos de tener de alcanzar las almas todos los días, de guiar a la presencia del Señor, a los pecadores, a los necesitados. Que nos dé realmente dirección, vuelvo al punto, un corazón y una mente abierta a la dirección de Dios, a la visión que es de todo cristiano, a reconocer que estamos por un propósito. Lo digo siempre, no me hice cristiano por casualidad, por ser parte de un grupo que hace bulla, por poner la expresión, para ser parte solamente de un grupo de mucha mística, mucha religiosidad. No, realmente me hice cristiano para representar a Cristo en esta tierra. No es fácil, por supuesto, pero para Dios no hay nada imposible. Y qué maravilloso llegar a ese punto, el saber que estoy con un propósito. Lo comentábamos en esta mañana con mi tía. Le decía, ya 23 años de haberme vuelto al Señor, 20 años voy a cumplir del pastorado. Dios cambió mi vida completamente. Y sé ahora más que nunca que tengo un propósito. Ya me decía de esa manera igual.
Yo sé que Dios te trajo nuevamente a esta ciudad con propósitos definidos. Entonces, el hecho de saber que no nacimos por casualidad, no me canso de decirlo. No nacimos, no estamos en esta tierra por casualidad. No somos producto de un accidente. Tenemos un propósito que solamente podemos encontrarlo al momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y decidimos escuchar, guardar y poner por obra la palabra del Señor. Mira qué maravilloso. Lo expreso de esta manera: la iglesia y el cristiano existen por un propósito. Levítico capítulo 9, versículos 6 y 7. Mira esta enseñanza maravillosa. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, háganlo y la gloria de Jehová se les aparecerá. Vayan y hagan discípulos. Oren por los que están enfermos. Respalden a los necesitados. Mira esto, cuando realmente ponemos por obra la palabra del Señor, lo que hemos aprendido, el Señor realmente, como dice la palabra del Señor, su gloria es visible. Mira qué maravilloso. Versículo 7, Levítico 9, 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aleluya, gloria sea al Señor. Cuando hemos entendido realmente que nuestra posición en esta tierra como siervos, discípulos del Señor, como cristianos, es no solamente cada día presentarnos ante el Señor como una ofrenda de olor agradable, como obreros que no tienen, mira esto, que esconder, pero también como intercesores, como aquellos que oran por los demás, se ponen en los zapatos de los demás para clamar el perdón, la misericordia, para orar por los enfermos, para pedir misericordia en todo momento, para que Dios se manifieste. Mira, este es un privilegio que el cristiano debe de tomar todos los días. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Mira desde cuándo el Señor ha establecido que ser llamados cristianos es para ser de bendición, para ser luz y sal. Mira qué maravilloso. Entonces, si le dice: haz reconciliación por ellos, como han mandado Jehová. Qué maravilloso tomarnos ese tiempo para pedirle al Señor perdón por todos los pecados, no solamente los nuestros, por el pecado de nuestras ciudades, de nuestras naciones. El clamar por su misericordia. No me cansaré en estos días de recordar que estamos en nuestro país a punto de elecciones y estamos creyéndole al Señor por un milagro, por un derramamiento de su presencia, para aquel que ahora sea la autoridad, o Dios lo ponga como autoridad, tenga un propósito específico de ser guiado por Dios, y que este país, que en su momento ha sido la vergüenza de muchos países, venga a ser y a cumplir con su propósito de ser luz a las naciones. Estamos orando por cada silla de gobierno, por las sillas presidenciales, por las sillas del Congreso. Estamos orando por limpieza y santificación de las sillas de las gobernaciones, alcaldías y más. Y estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro en estas elecciones. ¿Lo crees? ¿Hay algo imposible para Dios? Y como dice la palabra, lo que decía Moisés: Aarón, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Es maravilloso el hecho de saber que tenemos ese privilegio de interceder, de saber que sí, yo le he dicho desde el principio de año, estamos en tiempos cruciales. La manifestación de Dios en este tiempo vendrá si clamamos y creemos, y ese remanente de los que estamos en nuestros lugares, en nuestros países, clamamos y oramos al Señor pidiendo su misericordia, pidiendo perdón por lo que sabemos que existe en nuestras ciudades, en nuestras naciones. La corrupción en primer plano, la idolatría, la hechicería, pactos satánicos y diabólicos. Mira esto, la violencia. Dios nos ha llamado en este tiempo a orar, a creer y a interceder para ver la mano de poder de Él obrando a favor nuestro y de nuestra sociedad y de nuestra nación. ¿Lo crees? Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Mira esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas
son hechas nuevas. ¿Realmente cuánto nos ha cambiado Jehová? Nos ha permitido apreciar la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Desde el momento que abrimos la palabra del Señor, la Biblia, la escudriñamos, la guardamos y la ponemos por obra. Y los que están a nuestro alrededor pueden dar testimonio del cambio y la transformación que Dios obró en nuestra vida y sigue obrando. Ha sido así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno se dice cristiano, es porque es como Cristo. Es una nueva persona, es un nuevo ser. Mira, la gloria al Padre. Las cosas viejas pasaron. Sí, lo que hacía antes. Los vicios, las mentiras, los engaños, las maldiciones. Todo eso quedó atrás. Ya no es parte de Él. Puede darse ese testimonio de parte de nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así como cada día son nuevas las misericordias de Jehová, así cada día tenemos la oportunidad de obrar para la obra del Señor. Nuevamente, orar por los enfermos, llevar la palabra a los necesitados, ser un respaldo real de aquellos que están pasando necesidad, lo estamos haciendo. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, vale la pena subrayarlo. Segunda carta a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, no es una casualidad, no es una costumbre, no es una tradición, no es religiosidad. Es realmente el vivir del cristiano, porque sabes, la honra y la gloria de todo lo que hacemos es para Dios. El obrar milagros y prodigios, el ser un medio de bendición y un testimonio, es obra de Dios. Humanamente no lo hubiésemos logrado. Mira, traté en 20 años cambiar mi vida y nunca lo logré. Y el Señor en un día lo cambió. Cambió mi presente, cambió mi futuro, me dio la oportunidad. Entonces sabemos que todo lo que estamos haciendo y lo que hacemos como cristianos viene de Dios. Dice la palabra del Señor, porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos ministros del Padre para reconciliar a la raza humana o al ser humano con Dios. ¿Te parece? Esto lo dice la palabra del Señor. Nos dio el ministerio de la reconciliación para llevar a las almas a su presencia, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, sacar de la cárcel a los encarcelados y anunciar el tiempo agradable del Señor. Esto es para todos nosotros. Versículo 19, segunda carta a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mira qué maravilloso. ¿A quiénes les encargó? A los religiosos, no a los místicos, no a los grupos, a sus hijos, a sus cristianos, al cuerpo de Cristo. Mira esto. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Aleluya, mira esto. Como si Dios rogara por medio de nosotros, dice, escribía Pablo a los Corintios, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Para comenzar, mira esto. Este es el principio. La reconciliación con nuestro Padre Celestial. Para recibir ese perdón que nos hace tanto bien. Para perdonar de todo corazón y descansar en Él. Para que entonces, estando ya sin esos conflictos en nuestros corazones, mira esto. Lo primero que nos dice entonces, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira qué maravilloso. Entonces, tenemos que tener en claro que no es una casualidad que nosotros hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Que cada día nos esforcemos en escuchar, guardar y poner por obra su palabra, que oremos, que intercedamos, que nos reunamos en la casa de Dios, en la iglesia. No es una casualidad, no es una costumbre, una tradición, sino es un momento para seguir siendo equipados, instruidos, enseñados, discipulados, para que al momento de salir de la casa de Dios vayamos a modelar y a llenar la tierra de la gloria del Señor. ¿Te parece maravilloso?
una palabra que nos exhorta en todo momento. La encontramos en Santiago 1:22. Mira esto. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Yo lo pienso de esta manera, que nuestros amenes y aleluyas realmente sean la motivación para poner por obra todo lo que hemos escuchado. Mira esto, hacedores de la palabra. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo hemos sido guiados a recibir la enseñanza, mandamientos, estatutos, dirección, respaldo de Dios? Entonces, hay que ponerla por obra. Vuelvo a punto, la fe sin obras no sirve para nada. Si digo amar a Dios, si digo que lo amo, si digo que soy cristiano, que tengo una Biblia, pero no lo modelo a través de mis actitudes y mis acciones, realmente no le creo a Dios. Si no he cambiado mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir, sigo en el pasado y no se ha establecido en mí la presencia de Dios. Entonces, realmente desde que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas y hemos venido siendo discipulados, enseñados e instruidos todo el tiempo, ¿realmente hemos cambiado? ¿Realmente hemos entendido el amor de Dios y su misericordia? ¿Ya no tenemos enemigos? Cuando hablamos, de nuestra boca salen palabras de esperanza y de bendición, no para ser reconocidos ni aplaudidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Mira qué maravilloso. Entonces, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces, aquel que no pone por obra la palabra y dice saber mucho, la verdad, se engaña a sí mismo. Ahora bien, cada vez que somos guiados a aprender de la palabra del Señor, somos llevados a aprender ciertas actitudes, ciertas acciones, cierta manera de actuar que yo le he llamado valores. Valores que debemos practicar para alcanzar el propósito de Dios en nosotros o a través de nosotros. Mira, los valores que debemos de practicar. Uno de ellos, servicio, el servir. ¿Sabes que a través del servicio y del servir realmente modelamos el amor a Dios? Lo decía en su momento, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? Entonces, volviendo al punto, valores que debemos practicar para alcanzar el propósito, para comenzar, es el servicio. Acción que hacemos que demuestra el amor de Dios, el amor en la práctica. Mira esto. El verdadero siervo no trata de usar a Dios para sus propósitos, deja que Él lo use para los suyos. Aleluya, mira esto. Qué maravilloso es siempre pedirle al Señor, al momento que despertamos en la mañana y le decimos, Señor, ponnos en un lugar donde podamos servir. Que estemos dispuestos a servir, Señor, que estemos dispuestos a darte gloria en todo lugar. Mira qué maravilloso. Entonces, nuevamente, el verdadero siervo no trata de usar a Dios para sus propósitos. Deja que Él lo use para los suyos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, el mismo Jesús decía, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Él decía, bueno, han entendido que el más importante es el que se sienta a la mesa, pero yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Sabes? Para eso nos hicimos cristianos. Oh, aleluya. Para servir, para ser de bendición, ¿sí? Para apoyar y respaldar. Entonces el primer valor es servicio, servir. Servimos con amor. Y todo lo que hacemos lo hacemos por amor o para ser vistos y aplaudidos. Nuevamente, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También tenemos que tener en claro lo que nos dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o no le servimos, así de simple. No podemos estar el 50 y 50. Con el Señor tenemos que estar dispuestos a servir al 100%. Entonces, mira esto, ningún siervo puede servir a dos señores. Y realmente en todo proceso, en todo lugar, ¿a quién le servimos? Hablando de valores que debemos de practicar para alcanzar el propósito. Integridad.
irreprensible, sin mancha ni arruga. Lo diría con mis palabras, sin nada que esconder. Siendo lo mismo en todo lugar. Qué maravilloso es esto. Así como actuamos en casa, así como actuamos en la iglesia, así actuamos en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en los negocios, en fin, en todo lugar. Porque somos auténticos. Mira, sin nada que esconder, no somos una cosa en la iglesia. Ya hemos dejado ese pensamiento, perdone, pero la iglesia es una cosa, mi trabajo es otra. Sabes, el cristiano es cristiano porque Dios está con él, no por el lugar. Y Dios va con él donde quiera que él vaya. Entonces, integridad, irreprensible, sin mancha ni arruga. Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu santo templo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Realmente, ¿cómo podemos entrar a la presencia del Señor? Realmente, ¿cómo podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A través de la santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor. Si nuestro corazón no ha sido vaciado de resentimiento, de amargura, de odio, de codicia, de lujuria, no podemos servirle al Señor. Mira qué maravilloso saber que nuestras oraciones son escuchadas cuando nuestro corazón está limpio. Cuando hemos dejado resentimiento, amargura y odio, entonces nuestras oraciones son escuchadas. Y la obra que realizamos para el Señor, sí, es evidente y recibida por Él. Entonces, hablando de integridad, Salmo 15, 1, 2, Jehová, ¿quién habitará en tu santo templo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, dice esta versión. El siguiente valor, liderazgo progresista. No quedarnos acomodados donde está, en la misma silla, en el mismo lugar, con los mismos pensamientos, sino saber que cada día vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que tenemos la oportunidad de aprender, de guardar, para modelar. Y cada día vamos avanzando, no estamos como al principio. Entonces, si hablamos de liderazgo progresista, uno de los ejemplos maravillosos que nos da la palabra del Señor es a través de la vida de José. Mira, un jovencito que le pasaron bastantes cosas difíciles. Sin embargo, a través de él aprendemos cómo fue avanzando en medio de todas las dificultades. No se acomodó, ni se quedó lamentándose toda la vida o peleando con todos o con resentimiento y amargura. Siempre buscaba hacer más. Génesis capítulo 37, versículo 9. Después tuvo otro sueño y lo contó a su padre y a sus hermanos. Mira esto, recordemos de los sueños. Al momento que los contaba, eran más conflictos para él. Para comenzar, con sus hermanos, cuando le habla de los manojos que se inclinan al suyo. Luego le habla de la luna y las estrellas que se inclinan ante él. Se volvió un conflicto, por lo cual llegaron a odiarle. Sin embargo, mira esto. El primer proceso, después de haber sido sacado del pozo y vendido como esclavo, fue el hecho de haber sido vendido a Potifar. Y mira esto, lo que dice el versículo Génesis 39:4. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Recordemos que la palabra del Señor dice que Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Está vendido como esclavo, sin embargo no es un simple esclavo. Ahora está a cargo de un lugar y todo lo que hacía prosperaba. Génesis 39:22. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Ahora en la cárcel. Sin embargo, en la cárcel, como dice el jefe de la cárcel, lo pone, sí, como jefe, por decirlo de esta manera, como encargado de la cárcel. Y dice, y pone en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y al final, Dios lo pone al lado de Faraón. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Mira lo que le dice el Faraón a José.
Aquel que ha pasado esos procesos pero no se acomodó, ¿sabes? Pasamos pruebas, momentos difíciles. Pero el punto no es acomodarnos, sino buscar siempre la enseñanza. Y saber que todo tiene un propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando pasamos conflictos, problemas, tenemos la esperanza y la certeza que todo va a obrar para bien. Y no nos acomodamos, no dejamos de hacer. No vivimos quejándonos o protestando, sino buscamos siempre el favor de Dios para salir en victoria y salir adelante. Y mira lo que pasa con José. Ahora está, sí, a cargo de todo el pueblo de Egipto. Ahora bien, estamos hablando de liderazgo con propósito. Con propósitos fuera de la iglesia. Y los propósitos del cristiano fuera de la iglesia parte de la misma iglesia. Volvemos al punto. A la iglesia vamos a recibir enseñanza, instrucción, a ser capacitados, a ser discipulados para llevar la obra de Dios a todo lugar allá afuera, en todo espacio. Entonces, si hablamos de liderazgo, sabemos que en todo momento lo que aprendemos en la iglesia es para ir a practicarlo fuera de ella. Mira esto es maravilloso. Sabemos que necesitamos para esto también la palabra de Dios. No hay otra manera en que podamos entender los planes de Dios ni los propósitos de Dios, sino es a través de la Biblia. La leemos, la escudriñamos, la guardamos y la ponemos por obra. Mira, si hablamos la palabra de Dios, es la autoridad máxima. Si no tiene el respaldo de la palabra, no existe, es un pensamiento personal. Si no está en la Biblia, no existe, ni lo invento. Necesitamos ser realmente cristianos bíblicos, guiados y exhortados todo el tiempo por la palabra de Dios. Eso me parece impresionante cuando alguien se atreve a criticar o a juzgar o a señalar algo que ni siquiera sabe cómo es manifestado o enseñado o instruido en la Biblia. ¿Cómo habla Dios de la Biblia? Uno de los conflictos más comunes es acerca del diezmo. ¿Realmente has estudiado la palabra del Señor? ¿Te has adentrado en la palabra del Señor acerca de los diezmos? Escuchaba una expresión bastante interesante. Decía alguien, si en lugar de dar el diezmo, ¿sí?, es más valioso llevar a una persona con necesidad a comer. Se ve que ni siquiera ha entendido de lo que es el diezmo. ¿Sí? Y dice, es mejor llevar a una persona con necesidad a comer que dar el diezmo. ¿Qué piensas tú de eso? Yo le decía en su momento, me imagino que esta persona al igual piensa, ¿verdad? En lugar de pagar el recibo de la energía eléctrica, llevo a los pobres a comer. En lugar de pagar la cuenta, ¿sí?, o hacer una recarga a mi celular, ¿sí?, o a mi iPhone, ese mismo dinero que iba a gastar ahí, puedo llevar a las personas necesitadas a comer. No es así. Pero es impresionante cuando se habla se critica o se juzga algo que no se conoce. Por eso, necesitamos, volvemos al punto de la palabra del Señor. ¿Sí? Si la palabra del Señor lo dice, es verdad. Si no, ni siquiera existe. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin ella tropezamos y nos perdemos. Para saber qué hacer en todo momento como cristianos e hijos de Dios, necesitamos cada día ir a su palabra, escudriñarla, guardarla y ponerla por obra. Ahora bien, ¿qué acciones se nos proponen a través de lo que hemos estudiado el día de hoy? Lo primero, proponer, provocar y practicar. Mira esto, proponer, provocar y practicar. Los cambios profundos y de fondo, desde el fondo, a partir de mí. Y lo decía, el juicio comienza en casa. Debo de proponerme, escudriñar la palabra del Señor todos los días para provocar, para comenzar un cambio y una transformación en mi vida. Luego de mi vida, en mi familia, y luego ir más allá. Debo de proponerme, provocar un cambio y transformación y practicar la palabra del Señor. Mira esto. Si Dios habló, buscamos y nos movemos. Escuché la palabra del Señor. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Tuve un sueño, tuve una revelación de parte de Dios. ¿Ahora qué debo de hacer? Movernos, mira, es otra palabra. No quedarnos estancados donde estamos. Es que ya lo aprendí. ¿Sí lo aprendí para qué? No tener, dice, temor de provocar.
que las cosas pasen, sobre todas las cosas en el nombre del Señor. Es que, ¿qué va a decir fulano? No, mira, la verdad, ¿qué va a decir Dios si no lo hago? No tener temor de orar, de interceder, de hablar de la palabra del Señor, de hablar de la presencia del Señor, de modelar la presencia del Señor. Mira esto, no debo tener temor. Otra de las acciones, orar sin cesar. No solo los domingos, no solo los días de servicio, no solo en la casa de Dios. Sí, hay tiempos maravillosos de oración en la casa del Señor, grupales y de intercesión. Pero nosotros debemos de orar sin cesar desde que nos levantamos hasta que vamos ya a descansar. El orar sin cesar, el orar e interceder, mira qué bendición. Luego de esto, y sobre todas las cosas vale la pena tomarlo en cuenta, no ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia lo dice, pero no hay peros. O realmente lo cumplimos o estamos en contra de Dios. Entonces, qué interesante nuevamente. No ir en contra de la voluntad de Dios. Respaldarse en la palabra es la clave. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si la Biblia no lo dice, ni siquiera lo intento. Mira esto, la Biblia dice que no podemos ni agregar ni quitar. Y esta es una palabra que tenemos que obedecer. Entonces, dentro de las acciones también, y hablábamos de movernos, de no tener temor de provocar que las cosas pasen, orar, arrebatar también, y no ir en contra de la voluntad de Dios, y sobre todas las cosas, fidelidad. Si Dios lo dice, yo lo hago. Excusas y pretextos lo hay por montones, pero sabes, tiene graves consecuencias. Si Dios lo dice, yo lo hago en obediencia. Y por eso vale la pena escudriñar la palabra del Señor, sobre todo cuando tenemos dudas y temores, cuando hay conflictos y no sabemos qué hacer. Orar sin cesar, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, me impacta siempre cuando leo ese momento en que Saulo tiene encuentro con Jesús. Cuando Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? El Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestro espíritu también, que está conectado con Dios. Al momento que viene una propuesta de parte de Dios o una situación que no sabemos cómo enfrentar, nuestro espíritu se conecta con Dios para recibir la dirección de exactamente lo que debemos de hacer. Fidelidad a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué te ha dicho el Padre a través de su palabra que hagas? ¿Qué debemos de dejar? Y mira, una de las enseñanzas que la palabra del Señor me trae en todo momento: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que guardes integralmente tu vida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? El deseo cada día del cristiano es tener un corazón en santidad, limpio, fuera de resentimiento, de resentimiento, de amargura, de odio, de lujuria, de avaricia, de codicia, de pleitos, de contiendas. Tienen que tener un corazón lleno de la presencia del Señor, para que a través de él se modele el amor y viva en paz. No hay otra manera de encontrar la paz, ¿sí?, si no estamos tomados de la mano de Dios. Entonces, es ser fieles al Señor en lo que él nos ha encomendado. Y esto es parte importante de una iglesia sobrenatural y de un cristiano definido. Mira esto, la fidelidad es parte importante de una iglesia. Es ser fiel. Para comenzar, serle fiel al Señor, a su palabra, a lo que nos manda por hacer. Y también, sí, es parte importante la fidelidad de un cristiano definido. Ya no se nos tiene que obligar. Estamos convencidos que estamos en esta tierra para servir y dar nuestra vida por los demás. Que Dios nos ha puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar, derribar, destruir, edificar y plantar. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que seamos enviados a ser luz y sal de la tierra. A que todo lo que hagamos, la gloria y la honra, sea para nuestro Padre Celestial. Así que el día de hoy hablamos del propósito de la iglesia y del cristiano. Que debemos de saber que como parte importante es el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y sobre todo modelar a Jesús
en nuestra vida y en nuestras acciones. Oramos, Padre, te damos gracias por este momento maravilloso de escudriñar tu palabra, que quede como un sello en nuestro corazón y podamos cada día ponerla por obra, Señor, que modelemos tu reino, Señor, no solamente en la iglesia, sino sobre todas las cosas. Sigamos siendo instruidos, discipulados en la iglesia para ir y hacer discípulos en todo lugar, en el trabajo, en la empresa y en todo lugar, para que tu nombre sea glorificado. Lo declaramos y lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Se nos fue el tiempo nuevamente. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.